Soy Amber Collins, tengo 32 años, y el mes pasado recibí el mismo mensaje de siempre, el que recibo cada año. Lo siento, cariño, no hay espacio para ti en el retiro familiar en Lake Tahoe este año. Horas después descubrí que mis padres habían invitado a 118 personas, mis 6 hermanos con sus familias, suegros, primos e incluso amigos de amigos. Durante años he sido la hija olvidada, a pesar de mi exitosa carrera en diseño. El patrón era claro, la exclusión era deliberada. Este año decidí que sería diferente. Antes de continuar con mi historia, deja un comentario diciendo: ¿desde dónde me estás viendo? Y suscríbete si alguna vez te has sentido el paria de la familia. Créeme, querrás ver cómo termina esto. El retiro familiar en Lake Tahoe no era unas vacaciones cualquiera. Era una tradición muy especial iniciada por mis abuelos Eleanor y Robert Collins hace casi 40 años. Cuando era pequeña, el abuelo Robert contaba historias sobre cómo él y la abuela se enamoraron de las aguas cristalinas y los pinos imponentes durante su luna de miel. Este será el lugar especial de nuestra familia, decía un día. Con un brillo en los ojos, fiel a su palabra, compraron una amplia propiedad frente al lago cuando yo tenía solo 6 años. Esa propiedad se convirtió en el escenario de innumerables recuerdos de la infancia. Recuerdo correr con mis hermanos hasta el muelle privado cada mañana de verano, con nuestras risas resonando sobre el agua. Mi hermano mayor, Jake, organizaba elaboradas búsquedas del tesoro por las 10 hectáreas de terreno, mientras mis hermanas Amanda y Heather ayudaban a la abuela a preparar enormes comidas familiares en la rústica cocina abierta. Los gemelos Blake y Brian siempre se metían en problemas escalando los pinos más altos, y mi hermana menor, Lily, era la sombra del abuelo, siguiéndolo mientras él cuidaba los jardines. Pero era a mí a quien el abuelo Robert llevaba en paseos, especiales de artista alrededor de la propiedad. Él había notado mi amor por el dibujo antes que nadie. «Ves el mundo diferente, Amber», me decía mientras yo bocetaba las montañas reflejadas en el lago. «Tienes un don». Me instalaba, un pequeño caballete en el porche alrededor de la casa, y a veces se sentaba en silencio a mi lado durante horas mientras pintaba, ofreciéndome un suave ánimo. «Tu arte te llevará lejos», decía el abuelo. «No dejes que nadie te diga que no es un camino válido». Cuando anuncié que había decidido estudiar arte en vez del programa de negocios que mis padres habían elegido, el abuelo y la abuela fueron mis únicos apoyos. Mi padre, Richard Collins, CEO de una cadena bancaria regional, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su decepción. «Los artistas no pagan hipotecas», declaró en la cena. Mi madre, Patricia, siempre de su lado, asintió con la cabeza. El verano después de mi segundo año de universidad, ambos abuelos fallecieron con meses de diferencia. Su ausencia dejó un vacío enorme en nuestra familia, pero se aseguraron de que su amada propiedad en Lake Tahoe siguiera reuniéndonos. La dejaron a nombre de mis padres, con una carta expresando su deseo de que las reuniones familiares anuales continuaran. Y así fue, aunque la atmósfera cambió. Mis padres asumieron la organización de los retiros, transformando lo que habían sido encuentros casuales y llenos de alegría en eventos cada vez más formales y de exhibición. La lista de invitados se amplió más allá de la familia inmediata, para incluir a los socios de negocios de mi padre y el círculo social de mi madre. Lo que antes era un lugar de conexión auténtica, se volvió una oportunidad de networking. A pesar de la desaprobación de mis padres hacia mi carrera, trabajé incansablemente durante la escuela de arte, tomando proyectos independientes de diseño gráfico mientras mis compañeros se divertían. Para cuando me gradué, ya tenía un portafolio impresionante y una lista de clientes. Hoy dirijo mi propio estudio de diseño exitoso, con clientes que van desde startups tecnológicas hasta marcas de lujo consolidadas. Pero mis logros profesionales nunca parecían importarles a mis padres. El primer año que me excluyeron del retiro fue hace 3 años. El mensaje llegó 2 semanas antes del evento. «Cariño, este año lo haremos pequeño, solo familia inmediata. No hay suficiente espacio. Quizás el próximo verano». Me dolió, pero me puse excusas en la cabeza. Quizás de verdad estaban reduciendo el grupo, quizás necesitaban un tiempo de unión solo con mis hermanos. Me dije que no importaba, aunque
Esa noche lloré hasta quedarme dormida. La verdad salió a la luz a través de fotos en redes sociales, no solo de mis hermanos, sino de toda la familia extendida, amigos de la familia y socios de negocios, casi 60 personas en total. Cuando mencioné casualmente haber visto las fotos, a mi hermana Amanda se puso a la defensiva. Mamá y papá solo pensaron que estarías ocupada con el trabajo, siempre estás tan ocupada. Cada uno de mis hermanos tiene su propia relación con nuestros padres. Jake, el mayor, de 38 años, siguió los pasos de papá en la banca y vive a solo 3 cuadras de ellos con su esposa y 3 hijos. Es el hijo perfecto que nunca se equivoca. Amanda, de 36 años, casada con un cirujano plástico, es la esposa corporativa perfecta, tal como nuestra madre. Los gemelos Blake y Brian, de 34 años, se convirtieron en abogados por insistencia de papá y trabajan en la misma firma prestigiosa. Heather, de 30, es pediatra y está casada con otro doctor, una profesión respetable para mis padres. Y Lily, la bebé de 28 años, es maestra y se casó con su amor de la universidad, un asesor financiero. Y luego estoy yo, soltera a los 32, sin hijos, con un negocio creativo, en vez de tener un trabajo de verdad, como dice mi padre. La oveja negra, la decepción. Durante 2 años consecutivos, el patrón se repitió cada vez que llegaba el mensaje de «no hay espacio suficiente», y cada vez las redes sociales revelaban la mentira. Mantuve una fachada de indiferencia, enfocándome en mi negocio en crecimiento y tratando de convencerme a mí misma de que no me dolía. Pero este año fue diferente. No estaba preparada para lo que descubrí mientras navegaba sin pensar en Instagram una noche a principios de junio. Mi hermano, Blake, había publicado una foto de un itinerario impreso para el próximo retiro. Emocionado por la reunión familiar más grande hasta ahora, decía el pie de foto. Acerqué la imagen y ahí estaba. Un horario detallado de actividades divididas en grupos, y en la parte superior, 118 invitados confirmados. 118 personas. Y de alguna manera, aún no había espacio para una más. Mi mano temblaba mientras miraba la publicación de Blake. 118 invitados. Conté los nombres que podía distinguir en la imagen borrosa. Mis 6 hermanos, sus esposas, sus hijos. Vi primos que no veía desde hacía años, la hermana de mi madre y toda su familia, incluso el antiguo compañero de universidad de Mia, padre y su esposa. Todos menos yo. Le envié un mensaje a Blake de inmediato. El retiro se ve increíble, un grupo enorme este año. Su respuesta fue rápida. Sí, va a ser épico. Mamá y papá lo dieron todo. Me obligué a sonar casual. Wow, 118 personas. Deben estar usando cada centímetro de la propiedad. ¿Cómo sabes el número exacto? Papá ha estado estresado. Por acomodar a todos, tuvieron que rentar 2 propiedades vecinas para manejar el exceso. Mi estómago se cayó. Habían alquilado propiedades adicionales. La excusa del no hay espacio se desmoronó por completo. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de mi apartamento, mirando el horizonte de San Francisco mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No se trataba del espacio. Nunca. Se trató de eso. La reacción física fue inmediata. El pecho se me apretó, la respiración se volvió superficial. Me deslicé por la pared hasta sentarme en el suelo abrazando mis rodillas. Durante casi 1 hora no pude moverme, repasando años, de exclusiones y desaires sutiles. La vez que mi arte ganó un concurso nacional y mis padres se saltaron la ceremonia para ir al juego de béisbol de uno de los gemelos. La Navidad cuando todos recibieron regalos pensados, mientras a mí me dieron una tarjeta genérica. Las fotos familiares en las que me posicionaban al borde, fácil de recortar. Cuando finalmente pude moverme, llamé a mi mejor amiga Grace. Nos conocimos en la escuela de arte y hemos sido nuestro sistema de apoyo desde entonces. Contestó en el segundo timbrazo. Lo hicieron de nuevo. Dije con la voz quebrada. El retiro... Amber. Su voz fue suave y llena de comprensión. 118 personas, Grace. Rentaron propiedades extra para que cupieran todos. Eso es más que doloroso. Es cruel a propósito. ¿Estoy exagerando? Puede que haya una razón.
Grace interrumpió con firmeza. Esto no es por espacio y lo sabes. Esto es por control y castigo. Te están castigando por vivir una vida que ellos no eligieron. En el fondo sabía que tenía razón. Mis padres nunca me habían perdonado por elegir arte en vez de negocios, por construir una vida que no encajaba con su visión. Pero reconocer la verdad no disminuyó el dolor. Aquella noche, los recuerdos de reuniones familiares anteriores me invadieron. El día de Acción de Gracias, cuando mi padre presentó los logros profesionales de todos mis hermanos, pero me describió simplemente como todavía haciendo sus cosas de arte. El brunch del Día de la Madre, donde mi madre no paraba de hablar sobre querer más nietos, y luego me miró diciendo, «Claro que primero tienes que encontrar un esposo». Siempre los golpes sutiles, los pequeños recordatorios de que no estaba cumpliendo con las expectativas. No pude dormir, me di vueltas en la cama, repasando conversaciones e imaginando enfrentamientos que nunca ocurrirían. Como a las 3 de la mañana llamé a Amanda, sabiendo que estaría despierta alimentando a su recién nacido. ¿Sabes? No me invitaron a Tahoe, pregunté sin rodeos. Hubo una pausa. Mamá dijo que estabas ocupada con el trabajo. ¿Lo cuestionaste? Alguien me preguntó si estaba ocupada, Amber. ¿Sabes cómo es? Mamá y papá manejaron las invitaciones. Invitaron a más de 100 personas. Amanda respondió. Alquilaron propiedades extra. Otra pausa más larga. Mira, sabes que realmente no entienden tu estilo de vida. Tal vez si hicieras más esfuerzo por conectar con ellos. ¿Mi estilo de vida? ¿Mi negocio exitoso? ¿Mi trabajo premiado? ¿El hecho de que me sostengo haciendo algo que amo? No era eso lo que quise decir. Reculó. Es solo que eres diferente. Siempre lo has sido. No significa que merezca ser excluida de mi propia familia. Quizás llames a mamá. Mañana, sugirió Amanda. Seguramente es solo un malentendido. Colgué sin responder. No era un malentendido. Era un patrón. Y yo había estado permitiendo que continuara. Llegó la mañana después de una noche sin dormir, y con ella la claridad. El sol entraba por mi ventana mientras preparaba café, iluminando los premios y los testimonios enmarcados de clientes en mi pared. Había construido algo significativo en mis propios términos. Había honrado la fe que mis abuelos tenían en mí, y había estado buscando la aprobación de personas que nunca me la darían. Una idea comenzó a formarse, no de confrontación ni de suplicar inclusión, sino algo completamente diferente. Si mi familia no podía hacerme espacio, quizás era hora de crear mi propio espacio en mis propios términos. Mi primer instinto fue pura rabia, llamar a mis padres y desatar años de dolor, publicar la verdad en redes sociales para que toda nuestra familia extendida la viera, presentarme sin invitación en Lake Tahoe y forzar una confrontación. Pero mientras bebía mi café matutino, mirando la foto de mis abuelos en mi escritorio, supe que esas reacciones no honrarían quién soy ni lo que me habían enseñado. Cuando la gente te muestra quién es, créeles la primera vez, solía decir mi abuela citando a Maya Angelou. Mis padres me habían mostrado repetidamente dónde estaba. Ninguna confrontación cambiaría esa verdad fundamental. En lugar de dejar que la ira me consumiera, llamé a Diane, mi antigua profesora que se convirtió en mentora en la industria del diseño. En una videollamada le conté toda la historia. Mi voz se quebraba a ratos. No sé qué hacer con estos sentimientos, concluí. No puedo seguir fingiendo que no duele. Diane ajustó sus icónicas gafas rojas y se acercó a la cámara. Tú eres una creadora, Amber. Cuando te enfrentas a la destrucción, los creadores construyen. Cuando te enfrentan a la exclusión, incluyen. Cuando te enfrentan a la mezquindad, responden con grandeza. ¿Qué exactamente sugieres? Si yo fuera tú, dijo con una pequeña sonrisa, canalizaría esta energía en crear algo magnífico, algo que haría sentir orgullosos a tus abuelos y te recordaría tu propio valor. Después de nuestra llamada, me encontré buscando propiedades de lujo alrededor de Lake Tahoe. Si mi familia podía rentar propiedades adicionales, ¿por qué no yo? No estaba tratando de competir exactamente, pero la idea de crear mi propio retiro, mi propia tradición, de repente me pareció empoderadora. Fue entonces cuando la encontré. Emerald Bay Estate, una propiedad impresionante a solo 15 minutos. De la casa de mi familia, con 6 habitaciones,
vistas panorámicas al lago, acceso privado a la playa y, notablemente, disponible justo para la semana del retiro familiar. El precio del alquiler me hizo dudar, pero había estado ahorrando para el enganche de un condominio. Esto me parecía más importante. Al día siguiente almorcé con mi clienta Rachel, dueña de un negocio exitoso de organización de eventos, para quien diseñé la identidad de marca y el sitio web el año anterior, y nos habíamos hecho amigas en el proceso. ¿De verdad vas a hacer esto?, me preguntó después de que le conté la idea. Crear un retiro alternativo, no cualquier retiro. Le expliqué mi emoción creciendo. Un retiro para mentes creativas. Podría invitar a amigos, clientes, diseñadores, colegas, gente que aprecia. El trabajo creativo. Podríamos tener talleres, actividades al aire libre, comida increíble, todo lo que los retiros de mis abuelos solían tener antes de que se convirtieran en los eventos de networking de mis padres. Los ojos de Rachel brillaron. Encanta y quiero ayudar. Esto es literalmente a lo que me dedico. Pasamos la tarde haciendo lluvia de ideas. Rachel sugirió chefs locales con los que había trabajado que podrían preparar comidas gourmet. Yo pensé en artistas y diseñadores que podrían dirigir talleres. Planeamos actividades potenciales, yoga al atardecer en la terraza, paseos en bote por el lago, excursiones de senderismo, fogatas nocturnas con música y cuentos. Vas a necesitar un sitio web y presencia en redes sociales, dijo Rachel, que se vea profesional, exclusiva incluso. Yo puedo encargarme de esa parte. Sonreí, ya imaginando el diseño. Durante la semana siguiente, conseguí 2 semanas de vacaciones en mi estudio. Transferí una parte significativa de mis ahorros para cubrir el depósito inicial de la propiedad y creé una invitación digital impresionante. La lista de invitados requirió una consideración cuidadosa. Grace fue la primera, por supuesto, luego otras amigas cercanas de la escuela de arte y del mundo del diseño, clientes que se habían vuelto amigas a lo largo de los años, mi compañera de cuarto de la universidad y su esposo. Después de deliberar, también decidí invitar a Heather y Jake, mis 2 hermanos que ocasionalmente habían mostrado apoyo a mi carrera y que quizá apreciarían la señal de paz. Con cada nombre que añadía, crecía mi emoción. Eran personas que me valoraban tal cual era, no quienes querían que fuera. Personas que celebraban mis éxitos en lugar de minimizarlos. Personas que me hacían espacio en sus vidas. Construí un sitio web para el retiro, con imágenes impresionantes de la propiedad, descripciones detalladas de las actividades planeadas y biografías profesionales de los líderes de los talleres, que había asegurado. Creé cuentas privadas en redes sociales que los asistentes podían seguir para actualizaciones. Todo estaba diseñado con la atención al detalle y la sensibilidad estética que habían construido mi reputación en la industria. Claro que las dudas se colaban en los momentos de silencio. ¿Y si nadie venía? ¿Y si las personas que invité lo veían como un triste intento de crear una familia sustituta? ¿Y si todo resultaba un desastre financiero que me dejaba sin dinero y avergonzada? Pero cada vez que estos pensamientos aparecían, me recordaba lo que estaba en juego. Mi respeto propio, mi autonomía, mi negativa a seguir aceptando la exclusión como algo merecido. No podía controlar las acciones de mi familia, pero sí mi respuesta a ellas, y elegí responder creando algo hermoso. 2 semanas después de la publicación reveladora de Blake en Instagram, ya tenía confirmados 22 invitados para mi retiro de mentes creativas, programado para la misma semana exacta que la reunión familiar. Heather había aceptado con entusiasmo, escribiendo: «Esto suena increíble, Amber, mucho más a mi ritmo que la formalidad familiar». Jake había declinado con una nota amable, explicando que no podía faltar al evento familiar con sus hijos involucrados, pero agradecía la invitación. Mientras finalizaba los detalles, sentí algo que no experimentaba en relación con mi familia. Desde hace años. No ira ni dolor, sino una calma sensación de propósito. Por primera vez, no reaccionaba a su exclusión. Estaba creando mi propia inclusión. Asegurar la propiedad. Emerald Bay resultó ser solo el primer paso en un proceso más complejo de lo que había anticipado. La propiedad era magnífica, una obra maestra arquitectónica moderna con ventanas, de piso a techo que enmarcaban las aguas azuladas de Tahoe,
una cocina gourmet que haría envidiar a cualquier chef, amplios espacios exteriores y hasta un muelle privado con 2 botes disponibles para uso. Pero convertir ese espacio impresionante en el retiro que imaginaba requería atención a innumerables detalles. Rachel se convirtió en mi cómplice, aprovechando sus contactos en planificación de eventos para conseguir servicios a tarifas de amigos. Juntas, contratamos a una empresa local de catering especializada en cocina de la granja a la mesa, gestionamos la limpieza diaria e incluso contratamos a un fotógrafo profesional para documentar la experiencia. La gente debería ver lo que estás creando, insistió Rachel. No solo tu familia, sino todos los que alguna vez se han sentido insuficientes. Cada día, después de terminar el trabajo para mis clientes, pasaba las noches planeando materiales para los talleres y coordinando con los artistas y diseñadores invitados para liderar las sesiones. Miranda, una reconocida ceramista, dirigiría un taller de alfarería en el patio trasero de la propiedad. Troy, un fotógrafo de naturaleza, guiaría expediciones fotográficas al amanecer. Grace conduciría una sesión de diario creativo. Quería que el retiro encarnara todo lo que mis abuelos valoraban: creatividad, conexión, alegría y autenticidad. Recordaba cómo el abuelo Robert organizaba noches de observación de estrellas, en el muelle, contando historias sobre constelaciones mientras nos acurrucábamos bajo mantas. Cómo la abuela Eleanor arreglaba flores silvestres de la propiedad en frascos de vidrio distribuidos por toda la casa. No eran gestos caros, pero sí atentos, que hacían sentir especial a cada persona. La presión financiera empezó a aumentar conforme vencían los depósitos. Acepté proyectos adicionales con clientes, trabajando hasta tarde para asegurar que pudiera financiar el retiro sin agotar completamente mis ahorros. Hubo momentos en que cuestioné mi decisión. ¿Estaba llevando esto demasiado lejos? ¿Estaba exagerando una respuesta a años de exclusión al invertir miles de dólares en lo que podría parecer una reacción mezquina? Pero entonces recibía mensajes emocionados de alguno de los invitados expresando cuánto esperaban el retiro, y mi convicción se fortalecía. No se trataba de rencor, sino de crear alegría donde había habido dolor. Una semana antes del retiro, ocurrió un desastre. La empresa de catering me llamó para informar que habían hecho una doble reserva y ya no podrían atender nuestro evento. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeada de los materiales para las canastas de bienvenida, que había estado armando, conteniendo lágrimas de frustración. No puedo creer que esto esté pasando, le dije a Grace por teléfono. ¿Qué voy a hacer? 22 personas esperando comidas gourmet por 5 días y de repente sin chef. Respira, dijo Grace con calma. Esto tiene solución. Déjame hacer algunas llamadas. En pocas horas, Grace me conectó con Sofía, una chef personal, que se había formado en el Instituto Culinario de Estados Unidos. Estaba entre trabajos y disponible toda la semana. Después de revisar los menús que había planeado, Sofía sugirió ajustes que mejorarían la experiencia gastronómica. Lo que sí parecía un desastre, se convirtió en una mejora inesperada. El día antes de la llegada de los invitados, conduje hacia Lake Tahoe con mi auto repleto de suministros. Al entrar en el camino circular de Emerald Bay Estate, el sol de la tarde iluminaba la propiedad con luz dorada. Por un momento me senté en el auto, abrumada por lo que había logrado y lo que estaba por venir. El encargado de la propiedad me dio un recorrido explicando las características de la casa y entregándome las llaves. Cuando se fue, me quedé sola en el gran salón, mirando el lago a través de las enormes ventanas. Este espacio era mío, al menos por la próxima semana, y tenía el poder de llenarlo con la energía que eligiera. Pasé la tarde preparando las canastas de bienvenida para cada invitado. En grandes cestas de mercado coloqué jabones locales, pequeñas botellas de vino de California, chocolates artesanales, diarios personalizados con el logo del retiro que diseñé y notas manuscritas agradeciendo a cada persona por ser parte de mi vida. Para la cesta de Heather añadí una foto que encontré de las dos cuando éramos niñas pintando juntas en el porche del abuelo. Mientras colocaba las canastas en cada habitación, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre.
Espero que estés disfrutando tu verano, cariño. ¿Algún plan especial para la próxima semana? El mensaje confirmó lo que ya sabía. Ni siquiera se habían dado cuenta de que yo sabía que me estaban excluyendo. Esperaban que permaneciera ignorante, que aceptara las mentiras sin cuestionarlas. En vez de responder, tomé una foto de la vista, del atardecer desde la terraza, y la publiqué en mi Instagram con la leyenda: que comience el retiro para mentes creativas, emergiendo de las sombras. Sabía que mis hermanos seguían mi cuenta, sabía que la noticia se difundiría, y por primera vez no me importó. Había dejado de ocultar mi dolor y de fingir que sus acciones no me afectaban. Estaba saliendo a la luz. Los primeros invitados llegaron, justo antes del mediodía del día siguiente. Grace apareció en su Volvo Vintage, seguida de cerca por Troy y su pareja David. Sus reacciones al entrar en la propiedad validaron cada dólar gastado y cada hora invertida. «Amber, esto es increíble», exclamó Grace, maravillada por los techos altos y las vistas al lago. «Te has superado a ti misma». Durante la tarde, los demás invitados fueron llegando poco a poco, algunos que no veía desde hacía años, y nuestros reencuentros estuvieron llenos de calidez genuina. Todos admiraban la propiedad, las canastas de bienvenida, el itinerario detallado que había creado para la semana. La energía en la casa se iba construyendo con cada llegada, creando exactamente el ambiente que había esperado. Creativo, expectante, alegre. Sofía, la chef, llegó con su equipo y comenzó a preparar nuestra cena de bienvenida. Mientras mostraba a los invitados sus habitaciones y les ayudaba a instalarse, para el atardecer los 22 participantes ya habían llegado, incluyendo a mi hermana Heather, que me abrazó fuerte. «Esto es increíble», susurró. «No tenía idea de que estuvieras planeando algo tan maravilloso». «¿Alguien más en la familia vio mi publicación en Instagram?», pregunté en voz baja. La expresión de Heather se tornó un poco incómoda. «Mamá preguntó si sabías algo», dijo. «Solo dije que te vería esta semana». Asentí, apreciando su discreción. «Gracias. Por venir significa mucho». Nuestra primera cena superó todas las expectativas. Sofía sirvió una comida de varios tiempos con ingredientes locales. Cada plato, una obra de arte. Cenamos en una mesa larga en la terraza, con luces de guirnalda titilando arriba, y la conversación fluía tan libre como el vino. Me levanté para dar la bienvenida oficial a todos, con el corazón lleno al mirar los rostros de las personas que habían elegido estar allí, que me habían hecho espacio en sus vidas. Por la creatividad, por la conexión y por crear nuestras propias tradiciones. Brindé levantando mi copa. A medida que avanzaba la noche, noté a los invitados tomando fotos y publicándolas en redes sociales. Por la mañana, mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones, no solo de participantes del retiro compartiendo sus experiencias, sino de familiares que de repente se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. El primer mensaje llegó de Blake. «Ese lugar se ve increíble. ¿De qué va este retiro?» Luego Amanda. «Mamá pregunta por qué Heather está contigo y no en la reunión familiar, solo para que sepas». Decidí no responder de inmediato y me concentré en las actividades matutinas. Comenzamos con yoga al amanecer en la terraza, guiado por David, quien es instructor certificado. Después de un desayuno de frutas frescas y pasteles caseros, Troy condujo al primer grupo en una caminata fotográfica, mientras Miranda preparaba sus ruedas de alfarería en el patio para los chimpazos de invitados restantes. Durante el día estuve demasiado ocupada y genuinamente concentrada como para revisar mi teléfono con frecuencia, pero cuando lo hice, los mensajes se habían multiplicado. Mi hermano Brian había escrito: «Vi tus publicaciones. Se ve increíble. No sabía que estabas planeando algo para esta semana». El mensaje implícito era claro. Se preguntaba por qué no había sido invitado. El acontecimiento más sorprendente ocurrió el tercer día del retiro. Volvíamos de un paseo en bote por el lago cuando vi a una elegante mujer mayor esperando en Minimamecientes, el muelle. Me tomó un momento reconocerla. Era Eleanor, la hermana de mi abuela, a quien me habían puesto su nombre. «Tía abuela Eleanor, ¿qué haces aquí?»
exclamé ayudándola a ponerse de pie. Vi fotos de este lugar en esa cosa de Instagram, dijo agitando la mano con indiferencia. Reconocí la vista. Se suponía que yo estaría en la reunión de tus padres, pero esto parecía mucho más interesante. A sus 84 años, la tía abuela Eleanor siempre había sido la rebelde de la familia, viajando por el mundo como periodista cuando se esperaba que la mayoría de las mujeres de su generación se quedaran en casa. Había sido cercana a mis abuelos y siempre mostró un interés especial por mis proyectos creativos. Esa noche, Eleanor y yo nos sentamos en la terraza, después de que la mayoría de los invitados se habían retirado, compartiendo una botella de su whisky favorito. Tus abuelos estarían orgullosos de ti, dijo de repente. No solo por esto. Ella señaló hacia la propiedad y dijo, pero por ser fiel a ti misma, a pesar de la desaprobación de Richard y Patricia. ¿Sabes sobre eso? Pregunté sorprendida. Por supuesto que sí. Los he visto favorecer a tus hermanos durante años. Robert y Eleanor también lo vieron, les rompió el corazón. La validación de alguien que había conocido y amado a mis abuelos trajo lágrimas inesperadas. He luchado tanto por ganarme su aprobación. Admití. La aprobación de algunas personas no vale la pena, dijo Eleanor con firmeza. Tus abuelos entendieron que la creatividad no es solo una elección profesional, es una forma de ver el mundo. Lo vieron en ti desde el principio. La conversación con Eleanor me centró, recordándome por qué había creado el retiro en primer lugar. No se trataba de probar algo a mis padres, sino de honrar las partes de mí que ellos no podían o no querían valorar. Al día siguiente, mientras almorzábamos, mi teléfono sonó con el número de mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz, pero llamó de nuevo inmediatamente. En la tercera llamada me excusé y contesté. Amber, ¿dónde estás? La voz de mi madre estaba tensa, con ira contenida. Eleanor se suponía que llegaría ayer al retiro, pero no contesta el teléfono. Está aquí, mamá, conmigo. Siguió un largo silencio. ¿Qué quieres decir con contigo? ¿Dónde? ¿Es aquí? Estoy organizando mi propio retiro esta semana. Genial. Eleanor decidió unirse a nosotros en cambio. ¿Estás en Tahoe? El asombro en su voz fue casi cómico. Pero les dijimos que no había espacio. Sé. Exactamente lo que me dijeron, interrumpí manteniendo la voz firme. Y sé que invitaron a 118 personas y rentaron propiedades adicionales. Necesitamos hablar de esto. Tu padre y yo iremos para allá. Antes de que pudiera protestar, colgó. Volví con el grupo tratando de mantener la compostura, pero Grace notó inmediatamente que algo andaba mal. Mis padres vienen aquí. Expliqué en voz baja. Acaban de descubrir dónde estoy. Grace apretó mi mano. Estamos contigo, todos nosotros. Una hora después, el Mercedes de mis padres llegó al camino de entrada. Los recibí afuera, sin querer interrumpir el taller que estaba ocurriendo en el gran salón. Mi madre me miró de pies a cabeza, observando la propiedad detrás de mí con ojos entrecerrados. ¿Qué está pasando aquí, Amber? Estoy organizando un retiro creativo para amigos y colegas, respondí con calma. Como no fui bienvenida en la reunión familiar, hice planes alternativos. No bienvenida. El rostro de mi padre se tornó rojo. Simplemente dijimos que no había espacio para una persona, terminé por él. Mientras tú invitaste a 118 y rentaste propiedades extra. No pretendamos que esto fue por espacio, papá. La expresión de mi madre osciló entre la ira y la vergüenza. Pensamos que estarías ocupada con el trabajo, siempre tan enfocada en tus proyectos. Mis proyectos son mi carrera, mamá. Una carrera exitosa que tú y papá nunca han reconocido. Las palabras que había guardado por años finalmente salieron, no en un estallido emocional, sino como hechos declarados. Me han excluido de los eventos familiares durante 3 años consecutivos. Han minimizado mis logros mientras celebraban los de mis hermanos. Han dejado claro dónde estoy en la jerarquía familiar. Mi padre empezó a hablar, pero se detuvo, mirando más allá de mí hacia la casa por las ventanas. Los participantes del retiro eran visibles, participando en el taller de arcilla de Miranda, riendo y creando juntos. ¿Quién es toda esta gente?, preguntó. Gente que me valora, respondí simplemente. Amigos, colegas, clientes, personas que me hacen espacio en sus vidas.
Y Heather también está aquí, añadí, viendo cómo sus expresiones cambiaban. Ella decidió venir a mi retiro en lugar del tuyo. El rostro de mi madre se contrajo ligeramente con esta noticia. Amber, si te sentiste excluida, deberías haberlo dicho. ¿Habría cambiado algo? Pregunté en voz baja. Por primera vez en mi vida adulta, vi a mi padre sin palabras. Miró alrededor de la magnífica propiedad, contemplando lo que había organizado, lo que había creado a partir de su rechazo. Quizá deberíamos hablar de esto en privado, dijo finalmente. No, respondí con firmeza. Estoy organizando un evento. Mis invitados merecen mi atención. Si quieren unirse a la cena esta noche, son bienvenidos como invitados, no como padres que vienen a reprender a su hija. Se miraron entre ellos, claramente divertidos con esta versión de mí, segura, establecida, marcando límites. La cena es a las 7, añadí, y me di la vuelta para volver adentro. Amber, llamó mi padre desde atrás. Me detuve, pero no me volví. Esto es impresionante. Lo que has hecho aquí no fue una disculpa, pero viniendo de Richard Collins, fue significativo. Asentí una vez y entré a la casa, donde esperaba mi familia elegida. Mis padres sí vinieron a la cena esa noche. Al principio estaban rígidos e incómodos, pero la presencia de la tía abuela Eleanor ayudó a aliviar la tensión. Conocieron a mis amigos, escucharon sobre mis logros profesionales desde otras perspectivas y fueron testigos directos del respeto que comando en mi mundo. Al final de la noche, algo había cambiado, no dramáticamente, pero sí perceptiblemente. Al irse, mi madre dijo: «El próximo año nos aseguraremos de que haya espacio para ti en el retiro familiar». Sonreí educadamente, pero no hice promesas. Había creado algo demasiado valioso para abandonar. Durante los 2 días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de mis hermanos con reacciones mixtas. Brian parecía ofendido por no haber sido invitado, mientras que Lily simplemente estaba confundida. Amanda defendía a nuestros padres, mientras que Jake envió un mensaje reflexivo, reconociendo que la familia no siempre había sido justa conmigo. La respuesta más sorprendente fue la de Blake, que apareció sin avisar en nuestro último día completo. Le dije a mamá y papá que necesitaba un descanso del caos, explicó. Pero en realidad quería ver lo que has creado aquí. Se ve increíble en línea. Le hice un recorrido, lo presenté a mis amigos y lo invité a unirse a nuestra cena de cierre. Al verlo interactuar con mis amigos creativos, vi destellos del niño curioso, que fue antes de que las expectativas de nuestros padres estrecharan su camino. Cuando el retiro llegó a su fin, el éxito fue innegable. Los participantes ya preguntaban por el próximo año. Se habían formado conexiones profesionales que llevarían a colaboraciones. Y sobre todo, me había demostrado a mí misma que podía crear tradiciones significativas en mis propios términos. La última mañana del retiro llegó con una sensación agridulce. Mientras los invitados disfrutaban de un desayuno tranquilo en la terraza, vi un SUV familiar entrando en el camino. Mis padres habían regresado, esta vez acompañados de mi hermana Amanda. Me excusé y los recibí afuera, determinada a mantener los límites que había establecido. «Pensamos que te ayudaríamos a empacar», ofreció mi madre, intentando un tono casual que no convenció. «No es necesario», respondí. «Tenemos todo bajo control». Amanda dio un paso adelante. «Amber, ¿podemos hablar en privado?» Vacilé, luego asentí, llevándolos a un rincón apartado del jardín de la propiedad. El sol de la mañana filtraba entre los pinos, creando sombras moteadas en el suelo entre nosotros. «Esto se nos ha ido de las manos», comenzó Amanda. «Les has hecho sentir terribles a mamá y a papá». «Esa no era mi intención», dije honestamente. «Simplemente decidí dejar de aceptar la exclusión como algo que me corresponde». «Hubo un malentendido sobre el espacio», empezó mi madre. «Pero no fue así», interrumpí suavemente, pero con firmeza. «Ambos sabemos que no se trató del espacio. Nunca se trató del espacio». Mi padre, inusualmente callado, habló finalmente. «Tienes razón». La simple admisión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi madre lo miró sorprendida. «Tienes razón», repitió, mirándome directamente a los ojos.
Hemos favorecido a tus hermanos, hemos menospreciado tu carrera. Te hemos excluido porque estábamos decepcionados de que no siguieras el camino que queríamos para ti. Su honestidad, aunque dolorosa, fue refrescante. Gracias por reconocerlo, dije. Pero esto, señaló hacia la casa. Este evento que has creado con estas personas exitosas que claramente te respetan, me ha hecho darme cuenta de que nos equivocamos. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. No entendíamos tu mundo, Amber. Parecía tan inestable comparado con lo que eligieron tus hermanos. Nunca intentaste que lo entendiéramos, señalé. Nunca viniste a mis exhibiciones de galería, ni preguntaste por mis clientes o celebraste mis logros. Tienes razón en eso también, admitió mi padre. Y luego, tropezando con las palabras, dijo, lo siento. Que Richard Collins dijera esas palabras era tan raro como nieve en julio. Sentí que algo apretado en mi pecho empezaba a aflojarse. No puedo prometer que las cosas cambiarán de la noche a la mañana, continuó. Pero me gustaría intentar entender mejor tu mundo. Amanda miró entre nosotros, claramente incómoda con la vulnerabilidad poco habitual de nuestro padre. Entonces, ¿vas a venir al retiro familiar el próximo año? Preguntó, intentando dejar atrás el momento emocional. Consideré su pregunta con cuidado. No estoy segura. Quizá organice mi propio retiro otra vez. Ha sido sanador. Quizá podríamos coordinar las fechas, sugirió mi madre. Para que no choquen, podrías asistir a ambos, o al menos a una parte de cada uno. Fue una pequeña rama de olivo, pero sincera. Lo consideraré, respondí. En ese momento, Grace apareció en la entrada del jardín. Perdón por interrumpir, pero estamos listos. Para la ceremonia de cierre cuando quieran. Ya voy, le dije, y luego volví a mi familia. Son bienvenidos a unirse a nuestra ceremonia de cierre si quieren, como participantes, no como observadores. Para mi sorpresa, mi padre asintió. Nos gustaría, dijo. Mientras caminábamos de regreso a la casa, Amanda susurró, Blake no ha dejado de hablar de ayer. Dijo que fue el día más relajado que ha tenido en años. La ceremonia de cierre era una tradición que había tomado prestada de mis días en la escuela de arte. Una oportunidad para que los participantes compartieran sus reflexiones sobre la experiencia. Nos reunimos en el gran salón, sentados en cojines formando un círculo, cada persona tomando su turno para hablar. Cuando llegó el turno de mis padres, mi padre aclaró la garganta incómodo. No soy mucho para hablar en público, a menos que sea sobre proyecciones trimestrales, comenzó, provocando risas suaves. Pero quiero agradecer a Amber por permitirnos ser parte de esto. Me ha abierto los ojos a un mundo que no entendía antes. Después de la ceremonia, mientras los invitados empezaban a empacar e intercambiar contactos, mis padres me pidieron hablar a solas. Nos gustaría que vinieras a cenar la próxima semana, dijo mi madre. Solo nosotros, para hablar más. Acepté, pero añadí, necesito que entiendan algo. No voy a cambiar quién soy ni lo que hago para ganar su aprobación. Eso no está en discusión. Lo sabemos, dijo mi padre, sorprendiéndome otra vez. Quizás somos nosotros los que necesitamos cambiar. Después de que se fueron, regresé con mis invitados para nuestro almuerzo final. La tía abuela Eleanor se sentó a mi lado, con los ojos brillando de picardía y sabiduría. ¿Sabes?, dijo mientras tomaba un sorbo de su té helado. A veces, la familia que eliges es más importante que la familia en la que naces. Miré alrededor de la mesa, llena de personas que habían elegido pasar una semana apoyándose y celebrándose mutuamente. Creo que tienes razón, dije. Pero, añadió, dándome una palmada en la mano, es bueno cuando ambas pueden coexistir. Dales una oportunidad, Amber, no por ellos, sino por ti. Mientras los invitados se despedían durante la tarde, la casa se fue quedando más silenciosa. Heather fue de las últimas en irse, abrazándome fuerte. Esto fue transformador, dijo. He estado tan atrapada tratando de cumplir las expectativas de mamá y papá que olvidé lo que se siente simplemente crear, jugar, conectar auténticamente. Eres bienvenida en mi mesa cuando quieras, le dije. Blake extendió su visita improvisada y ayudó a cargar los últimos suministros en mi auto mientras cerrábamos la casa.
Lo siento, Amber. ¿Por qué? Por no ver lo que te estaba pasando, por seguir con ello. Lo miré, realmente lo miré, y vi no al abogado corporativo que nuestros padres moldearon, sino al niño que solía construir elaborados castillos de arena conmigo en el lago. Quizá todos podamos hacerlo, mejor de ahora en adelante, sugerí. Al atardecer, estaba sola en la terraza de Emerald Bay Estate, viendo cómo la luz dorada se desvanecía sobre el agua. El retiro había sido un éxito más allá de mis expectativas, no solo profesional o socialmente, sino personalmente. Había transformado la exclusión en inclusión, el rechazo en creación, el dolor en sanación. No sabía qué pasaría con mi familia de ahora en adelante. Décadas de patrones no podían deshacerse en un solo fin de semana, pero por primera vez en años parecía haber una apertura, una disposición para verme como realmente soy, no como desearían que fuera. Al cerrar la puerta de la propiedad por última vez, sentí una profunda gratitud por mis abuelos que reconocieron mi espíritu creativo, por los amigos que apoyaron mi visión y hasta por la exclusión que me obligó a crear algo que es únicamente mío. Pase lo que pase ahora, sabía esta verdad. Nunca más me haría pequeña para encajar en espacios demasiado estrechos para contener todo lo que soy. El viaje de regreso a San Francisco me dio tiempo para procesar todo lo que había ocurrido. Las carreteras montañosas descendían desde la altitud de Tahoe, cada curva acercándome a mi vida cotidiana, pero con una nueva perspectiva. El retiro no había sido solo un evento de una semana, había sido un punto de inflexión. Cuando llegué a casa, mi apartamento se sentía diferente, no físicamente, sino energéticamente. El espacio que había sido testigo de mis lágrimas por la exclusión ahora contenía la confianza de alguien que había transformado el rechazo en creación. Desempaqué lentamente cada objeto del retiro, los materiales, sobrantes de las canastas de bienvenida, los itinerarios impresos, las fotos grupales, un recordatorio tangible de lo que había logrado. Al día siguiente comenzaron a llegar las respuestas de los invitados. Correo tras correo expresaba gratitud, describía avances creativos y preguntaba por el retiro del próximo año. Troy escribió que había conseguido una importante exposición fotográfica tras mostrar sus fotos de Tahoe a un galerista. Miranda mencionó que 2 participantes del retiro le habían encargado grandes piezas de cerámica para sus casas. Grace llamó para decir que ya había creado un chat grupal para los exalumnos del retiro, Creative Minds. Locke, que había comenzado como una respuesta a la exclusión, se había convertido en algo con vida propia. Una comunidad, una tradición, un testimonio del poder de crear tu propia mesa cuando no te ofrecen un asiento en la de otros. La cena prometida con mis padres llegó la semana siguiente. Llegué a su casa en San Francisco con optimismo cauteloso, pero límites firmes. La conversación fue a veces incómoda, con décadas de patrones difíciles de romper, pero hubo un cambio innegable. Mi padre realmente hizo preguntas sobre mi negocio, preguntas reales que mostraban interés genuino. Mi madre me mostró un cuenco de cerámica que había comprado a un artista local buscando mi opinión sobre la técnica del esmalte. Hemos estado hablando, dijo mi padre durante el postre, sobre el retiro familiar. Esperaba que me presionaran otra vez para que asistiera el próximo año. Creemos que se ha alejado de lo que tus abuelos pretendían, continuó. Demasiadas personas, demasiado formal, demasiado para hacer contactos. El próximo año, añadió mi madre, lo vamos a reducir, solo familia inmediata como solía ser. Asentí apreciando el gesto, pero sin estar lista para comprometerme. Suena bien. Mi padre aclaró la garganta. Nos gustaría ir a tu retiro el próximo año, solo por 1 o 2 días, si te parece bien, para conocer mejor tu mundo. La petición me sorprendió. Richard y Patricia Collins entrando voluntariamente a un espacio lleno de artistas, diseñadores y emprendedores creativos. No era una disculpa por años de exclusión, pero sí un paso hacia la comprensión. Gustaría eso, dije simplemente. Las semanas que siguieron trajeron conversaciones sanadoras con algunos hermanos y tensiones continuas con otros.
Heather y yo comenzamos a reunirnos semanalmente para tomar café, reconectando como adultas de una manera que nunca habíamos hecho al crecer. Jake me invitó a la exhibición de arte de su hijo en la escuela, un pequeño gesto que significó más de lo que probablemente se dio cuenta. Blake llamaba ocasionalmente, haciendo preguntas sobre mi trabajo, con una curiosidad que parecía genuina. Amanda se mantuvo a la defensiva con respecto a nuestros padres, sin querer reconocer las dinámicas familiares que me habían lastimado. Brian y Lily mantuvieron distancia, quizás inseguros de cómo manejar el cambiante panorama familiar. Acepté estas respuestas variadas, entendiendo que cada hermano tenía su propia relación con nuestros padres y conmigo. También comencé a ver a una terapeuta, algo que había considerado durante años, pero siempre había pospuesto con excusas de trabajo. La doctora Michaels me ayudó a entender los patrones familiares, que me habían moldeado, cómo ser la hija diferente me había herido y fortalecido a la vez, cómo buscar la aprobación de los padres me había impulsado, pero también limitado. El retiro fue un momento crucial, observó durante una sesión. Dejaste de pedir inclusión y la creaste por ti misma. Eso es inmensamente poderoso. El impacto profesional del retiro me sorprendió sobre todo. Los participantes compartieron sus experiencias en redes sociales y círculos de la industria, lo que llevó a nuevas consultas de clientes y oportunidades de colaboración. Mi estudio recibió cobertura en una importante publicación de diseño, mencionando el retiro como un ejemplo de construcción de comunidad creativa. Fui invitada a hablar en conferencias de diseño sobre cómo fomentar comunidades creativas, una nueva dirección que no había anticipado. 3 meses después del retiro, la tía abuela Eleanor llamó con una noticia inesperada. He estado pensando en los deseos de Robert y Eleanor para la propiedad familiar, dijo. Nunca se pretendió que fuera un símbolo de estatus o un lugar para hacer contactos, era para nutrir la creatividad y la conexión. Lo sé, respondí recordando los días en que mis abuelos estaban vivos. He hablado con el abogado del fideicomiso familiar, continuó. Como la última hermana sobreviviente, tengo algo que decir sobre cómo se usa la propiedad. He solicitado que una semana cada verano se destine a un retiro creativo bajo tu dirección. Quedé sin palabras, con lágrimas en los ojos. Tus abuelos vieron tus dones desde el principio, dijo Eleanor suavemente. Esto es lo que hubieran querido. El abogado del fideicomiso confirmó el arreglo la semana siguiente. Sorprendentemente, mis padres no se opusieron. Tu retiro fue impresionante, reconoció mi padre cuando llamé para discutirlo. Quizá es hora de que la propiedad vuelva a albergar algo significativo. Mientras comenzaba a planear el retiro Creative Minds del próximo año, esta vez en la amada propiedad de mis abuelos, reflexioné sobre el viaje del último año. Lo que había comenzado con el dolor de la exclusión condujo a la creación de algo más valioso que una mera inclusión en el evento de alguien más. Aprendí que a veces el rechazo es una redirección, que crear tu propio camino puede ser más satisfactorio que seguir el de otro, que la familia elegida puede ser tan significativa como los lazos biológicos, a veces más. Lo más importante, aprendí que mi valor no está determinado por la aprobación de mis padres ni la aceptación de mis hermanos. Es inherente, expresado a través de mi trabajo creativo, mis relaciones auténticas y mi valentía para mantenerme firme en mi verdad. Las dinámicas familiares no estaban perfectamente sanadas. Patrones tan profundos rara vez lo están, pero había movimiento, conciencia, la posibilidad de cambio. Había establecido límites sin quemar puentes, creado espacios sin cerrar puertas. Mirando por la ventana de mi apartamento el horizonte de San Francisco, pensé en todas las personas que podrían sentirse excluidas, menospreciadas u olvidadas por quienes más deberían valorarlas. Pensé en cómo el retiro había creado un modelo que otros podrían seguir, una manera de responder al rechazo con creación en lugar de desesperación. El retiro del próximo año sería aún más intencional, más inclusivo, más creativo. Abrí mi laptop y comencé a escribir ideas, sintiendo los espíritus de mis abuelos guiando mis manos. A veces,
La respuesta más poderosa a que te digan que no hay espacio para ti es crear un espacio tan magnífico que otros anhelen ser incluidos en él, un espacio construido no desde el resentimiento, sino desde el amor propio, no desde la competencia, sino desde la abundancia. Había hecho exactamente eso, y al hacerlo no solo cambié la percepción que mi familia tenía de mí, sino que transformé mi propia percepción de mí misma. ¿Alguna vez has sido excluido de eventos familiares o te han hecho sentir la oveja negra? ¿Cómo respondiste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo, y si esta historia resonó contigo, por favor dale like y suscríbete para escuchar más relatos de sanación y empoderamiento. Recuerda, a veces la familia que elegimos es la que realmente nos ve. Comparte esto con alguien que hoy pueda necesitar escuchar este mensaje. Gracias por ver, y recuerda que tu valor no lo determina quien no puede verlo, sino tu valentía para honrarlo de todos modos.